Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy vamos a contar una cosa, porque hemos empezado, cuando ha llegado el calor en esta temporada, a grabar en el estudio donde estamos, en Diario Sur, con calor. Porque el aire acondicionado no estaba en las mejores condiciones. No estaba. Y estábamos deseando acabar los podcasts, con todo el cariño con el que lo hacemos, quiero decir, pero deseando acabarlo porque hacía calor. Para salir al fresquito. Exactamente. Hay que tener en cuenta que esto, a partir de las 4 de la tarde, cae el sol a plomo, casi en horizontal. Y entonces, bueno, pues hay que decir que los últimos podcasts lo hemos grabado contra los elementos, como se dice. Lo hemos solucionado, entonces queremos dar las gracias también, porque esto une una vez más a los oyentes y son historias chulas y bonitas que te deja a ti contarla porque has sido la protagonista en este caso. O sea, yo ahí no bueno, no, al final el mérito es del podcast, porque nosotros tenemos un servicio de aire acondicionado cuyo propietario, el que lo lleva se llama Paco. Entonces, bueno, pues nuestro compañero de mantenimiento, David, lo llamó el otro día para decirle que justo en el estudio de radio, donde se grababan los podcasts, pues se había roto el aire acondicionado. Entonces Paco le dice, hay un podcast que hacéis que me encanta que se llama Memoria Sur. Y dice, pues precisamente son Ana y Curro los que no pueden grabar o que graban en una situación un poco precaria porque el aire acondicionado está roto. Entonces yo de aquí agradecerle de corazón a Paco que se tomara la diligencia de venir casi inmediatamente, un compañero suyo para arreglarnos el aire acondicionado del que hoy disfrutamos. Totalmente. Y mandarle, por supuesto, un saludo, porque ya le escribió a David, a mi compañero, para decir que todos los días cuando se montaba en el coche lo primero que hacía era poner Memoria Sur, a él y a su mujer, que son dos seguidores absolutamente fabulosos de Memoria Sur. Así que, bueno, empezamos con esa pequeña anécdota diciendo que hoy tenemos nuevo capítulo, fresquitos, con aire acondicionado, y que gracias a Paco, primero por habernos arreglado el aire acondicionado y segundo, pues por ser un seguidor tan fiel de Memoria Sur. Totalmente. Así que abrazos para Paco y para su mujer. Estos son problemas del primer mundo, pero yo quiero agradecerlo porque es verdad que al final problemas del primer mundo, pero también son importantes. Hombre, no, yo lo digo sobre todo porque lo que quiero agradecerle ese momento fan y ese momento de totalmente, con el podcast que se agradece. En el momento que supo que el aire acondicionado justo fallaba en el estudio de radio donde grabamos Memoria Sur, nada, todos los recursos a nuestra disposición. Es de agradecer, así que son historias que todavía nos siguen llegando del podcast y que ahí me siguen dejando y que hace mucha ilusión. Me siguen dejando sorprendido, y de verdad que se agradece de corazón, tanto por haberlo arreglado como por el cariño también que eso nos hace llegar en ese sentido. Nos vamos a meter en un nuevo episodio, vamos a volver hoy al Valle de Cameros para contar una historia de otro camerano ilustre que llegó a Málaga y hizo fortuna, que quizás sea algo más desconocido, pero que igualmente interesante. Y vamos a hacerlo con Fernando Alonso. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos Bienvenido. días. Bien, muchas gracias. Y además es fundamental que esté el aire acondicionado funcionando porque hoy hablamos de chocolate y con el chocolate y se puede derretir, importante que se nos puede derretir el cerebro. El aire, pues. Totalmente, pero bueno, Fernando, mil gracias como siempre por acompañarnos una semana más. Y como tú dices, vamos a hablar de chocolate porque hoy vamos a contar la historia de la fábrica de La Riojana. Este episodio tiene un nombre propio y es el de Manuel Abela Luque, y es esa mención que en ese artículo que escribió Fernando y que dejamos siempre vinculada a la nota del podcast, le hace mención antes de empezar ese artículo porque es un descendiente del personaje del que vamos a hablar y del que inicia esa fábrica de chocolate La Riojana, ¿verdad, Fernando? Bueno, exactamente, es un descendiente del último propietario que tuvo La Riojana, y él fue el que me pasó muchísima información sobre la empresa el negocio que tenía su abuelo y sobre la historia de un negocio que era centenario, que fue el que heredó ya su abuelo, ¿no? Qué bueno. Me parece interesante también por eso, ¿no? Muchas veces hablamos de procurar por guardar nuestra historia con esa, aunque sea algo familiar, porque para él era algo familiar, pero realmente está guardando un trocito de la historia de Málaga y de la historia industrial de Málaga. O sea que esas cosas yo siempre es que eso es fundamental. Mira, hace relativamente poco precisamente hablábamos con Fernando de las memorias de María Pía Heredia. Exactamente. De la nieta de Manuel Agustín Heredia, que fueron publicadas en un librito muy finito, que por cierto tuvo un éxito, un montón de gente preguntando por el librito en la Feria del Libro. Bueno, tenemos que decir que ya
ya por desgracia está descatalogado. Algunos muy insistentes lo han conseguido yendo a la editorial, pero hay que decir que es complicado. Y bueno, y estas memorias de María Pía Heredia al final no eran más que las conversaciones casi de mesa de camilla, de los recuerdos que a ella le iban llegando de cuando ella era pequeña, de la relación con su abuelo y de la relación con su casa. Total. Pero eso constituye un tesoro absolutamente básico para entender muchas cosas, no solo del pasado industrial de Málaga, sino también de la cuestión personal, ¿no? Que al final construye al gran empresario, a la persona, y después toda esa maraña, si se me permite, de relaciones que se fueron formando en Málaga y que al final terminaron de coser esa gran historia de la Málaga del siglo XIX. Es decir, no un tema nada menor que hayamos podido rescatar ese tipo de conversaciones casi de mesa de camilla, y en este caso, bueno, pues agradecer la entrega, ¿no?, pues de este descendiente del último propietario de la fábrica de La Riojana, porque al final podemos rescatar una historia importantísima de Málaga. Eso es porque es la parte humana, es la que se ha perdido, porque los documentos siempre están ahí, los fríos documentos, sí, pero la parte humana de cómo eran estas personas solamente no lo pueden contar los descendientes. Exactamente. Volvemos entonces, como decimos, al Valle de Camero, que tantas veces hemos pasado en ese siglo XIX, incluso XVIII, y vamos a volver al siglo XIX en este caso, para hablar de un personaje que es Fernando López González. Efectivamente, que este hombre había nacido en Soto de Cameros. La zona de los Cameros hoy está en la provincia de La Rioja, y entonces La Rioja, Logroños, era Castilla, pertenecía a lo que se llamaba Castilla la Vieja, y entonces se la llamaban en Málaga los castellanos. Incluso muchos venían de la otra vertiente de los Cameros, que era la parte soriana, la parte de Soria, donde vinieron muchos que se dedicaban fundamentalmente al negocio de los ultramarinos, que eran también sorianos, eran sorianos, pero también eran medio cameranos. Estos empezaron a llegar a Málaga a finales del siglo XVIII, llegaron los primeros, el caso de los que luego fueron Álvarez Fonseca, Álvarez Net, todos estos empezaron a llegar a finales del siglo XVIII, pero la oleada más fuerte fue a mediados del XIX, en torno a 1840, 1850. Hay que recordar que de Camero, bueno, pues viene el personaje, el protagonista del que estamos hablando hoy, Álvarez Fonseca, Martín Larios, el padre, que vino con los hijos de manera escalonada, Manuel Agustín Heredia, Félix Sáenz, es decir, una serie de personajes absolutamente imprescindibles para la construcción de la historia de Málaga. Sin ellos, de hecho, pues el siglo XIX hubiera sido muy, muy diferente a como lo conocemos hoy, ¿no? Efectivamente, los Larios y los Heredia vinieron en la primera oleada. Y, por ejemplo, Félix Sáenz vino en la tercera. Hubo una tercera oleada en torno a 1870. Hubo una tercera oleada, pero la más fuerte quizás sea la segunda, aunque los que han dejado más nombres son los de la primera. Pero Fernando López González, que nació en Soto de Cameros, vino a Málaga aproximadamente con 12 años. Era algo cuando no había futuro en el pueblo, se venían hacia el sur. En Málaga tenían ya una red de relaciones familiares, todos tenían un primo, un amigo, un conocido del pueblo, que venían y le buscaban un trabajo, pues, de mozo, de ayudante, y si el chico era espabilado y era trabajador, pues se construía un futuro. Entonces se llegó con 12 años y empezó a trabajar, curiosamente, en tienda de un navarro que se llamaba Simón Castel, otro de las grandes figuras relacionadas con el comercio en el siglo XIX. Simón Castel tenía una tienda, una tienda y almacén de semillas, pero también de ultramarino, en una calle que se llamaba la calle Cintería, que estaba entre calle San Juan y calle Nueva, que era entonces la zona más comercial de Málaga, porque la calle Nueva era la calle principal de Málaga. Todavía no existía el calle Lario, era la calle principal de Málaga, y la calle Nueva desembocaba en la Plaza de la Lóndiga, que es donde estaba el mercado principal de la ciudad, ¿no? Y Puerta del Mar era la entrada principal de la ciudad. Entonces, estamos hablando de una zona que era la más comercial de Málaga, ¿no?, donde se establece Fernando López González, ¿no?, con 12 años. Y se establece en el comercio de Simón Castel, y es muy curioso cómo empieza, que por otra parte es de una manera muy similar a cómo empiezan, por ejemplo, pues otros personajes de referencia como Manuel Agustín Heredia y Félix Sáenz, que se incorpora como mozo a esa especie de establecimiento, y en los primeros compases de su vida laboral, bueno,
podemos imaginar lo que tuvo que ser el arranque de la vida laboral, a los 12 años dormían debajo de los mostradores, porque también había una especie de, bueno, de camilla, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, de camilla, y me refiero también de estatus, ¿no? O sea, es decir, los mozos pues dormían debajo del mostrador y ya a medida que iba escalando puestos en la tienda, pues ya podías pasar al almacén, o podías pasar a la casa, o podías pasar a otras dependencias de la tienda donde vivías y trabajabas de lunes a domingo. De lunes a domingo. Solamente se descansaba, bueno, en principio solamente se descansaba el domingo por la tarde. Y de hecho tenían un sistema muy curioso, y es que no le pagaban a los dependientes, sino que el dinero se lo guardaban los dueños, al dependiente le daban el domingo algún dinerito para que se tomara algo el domingo por la tarde, y cuando el dependiente se independizaba, se establecía por su cuenta, le daban todo el dinero de golpe. Entonces, claro, si este chico, muchos de ellos eran chicos inteligentes, trabajadores, que tenían como se dice en Málaga, visión para los negocios, pues cuando llevaban 15 años trabajando ya tenían un dinero ahorrado. A lo mejor no era suficiente para establecerse solos, pero se iban con otros socios, y así empezaron muchos. Así empezó Félix Sáenz, y Heredia también. Manuel Agustín Heredia empezó en Torre del Mar. Y no querían los dueños que se fueran, porque ya veían que aquel chico era muy espabilado. ¿No? Así empezaron todos. Claro, lejos de intentar romantizar esa idea del que viene de la base y que acaba en la élite, sí hace falta destacar un dato muy importante, y es que Málaga fue la segunda ciudad más industrializada durante el siglo XIX. Y el motor, o uno de los principales motores, hablamos de los Heredia, los Larios, en este caso también de este personaje, de Fernando López González, empiezan, como digo, durmiendo debajo de un mostrador y, como tú dices, trabajando, como tú dices, Fernando, trabajando año tras año hasta conseguir ese colchón que le permita seguir creciendo. O sea, al fin y al cabo había también un sentimiento de ambición y de ganas de crecer, que desde luego es destacable también, por supuesto. Efectivamente, es lo que estoy de acuerdo completamente con Curro. En Málaga, hoy en día Málaga vive del turismo, es evidente, pero en el siglo XIX Málaga fue grande gracias al comercio y a la industria. Málaga era la segunda ciudad más industrializada de España, detrás de Barcelona, y comercialmente era el principal foco de todo el sur de España, ¿no? Cuando Félix Sáenz, eso lo hemos contado otras veces, cuando Félix Sáenz se iba a comprar a Barcelona toda la producción textil, que entonces estamos hablando de las fábricas textiles catalanas, eran las más potentes de España, cuando se iba a comprar toda la producción, dicen que temblaba la bolsa de Barcelona, porque es que compraba, era como una Mancio Ortega de la época, compraba todo y lo distribuía por todo el sur de España y por el norte de África, que eran colonias españolas también. Efectivamente, pero decía Curro, y lo decía bien, la ambición de esa gente que viene y que viene a sumar y aportar, pero también la cualidad de una ciudad que recibía con los brazos abiertos. Que recibía los brazos abiertos y te dejaba prosperar. Es decir, la ciudad no se preguntaba de dónde venía, cuál era el apellido, simplemente, bueno, pues un poco te daba esa base y esas herramientas para ir prosperando. Sí, te abría las puertas, ¿no? Y yo creo que la gran cualidad de Málaga en el siglo XIX fue que fue una ciudad profundamente cosmopolita y de brazos abiertos. Completamente de acuerdo. La cuestión es que Fernando López González, de quien estaba hablando hoy, se independiza en torno a 26 años, por lo que tú cuentas en ese artículo, monta su propio negocio. ¿Y a qué se dedicaba exactamente? Claro, ¿Cuál era ese primer negocio? Le hicieron falta 14 años trabajando con Simón Castel, y cuando en 1856, que él tendría ya 26 años, se independiza, como tú dices, y se va hacia la calle Nueva, que era la calle más comercial, esquina con calle Espartero, un sitio estratégico, eran quizás las esquinas de oro. En una estaba la esquina con calle Espartero, al final de calle Nueva, en la otra esquina, la que da propiamente con la plaza de Félix Sáenz, había una ferretería de Mirasú, que también era muy famosa en su momento. Y se independiza y se dedica al negocio de los coloniales, de los ultramarinos, que también era un negocio muy próspero. Pero lo más curioso es que se le ocurrió inaugurar una fábrica de chocolate que funcionara a vapor. Hasta entonces, la primera fábrica de chocolate que hay en Málaga está datada en 1850, se llamaba La Patria del Cacao, y estaba en la calle Horno, al lado de calle Compañía. No, perdón, al lado de calle Compañía, efectivamente. Pues Fernando López inaugura una fábrica de chocolate en 1857, que fue la primera fábrica de chocolate a vapor que hubo en Málaga, en toda Andalucía, y está entre las primeras de España. Aquí tuvo una visión, como buen camerano, tuvo una visión de un negocio, porque hoy en día el chocolate está, implantadísimo, pero entonces no estaba el chocolate tan implantado. Entonces tuvo ahí una visión de futuro, que entonces no se lo... Entonces era negociar precisamente con el chocolate.
y fundó su primera fábrica de chocolate de La Riojana en calle Mármoles, a la altura de la ermita de Zamarrilla, justo enfrente de la avenida de Barcelona. Había allí una huerta que se llamaba la Huerta de Barragán, y allí fundó su primera fábrica de chocolate, en la que trabajaban hasta 25 operarios, que hoy nos parecen pocos, pero que entonces una fábrica con 25 personas dedicándose al chocolate era mucho. Y llegaba a fabricar 900 kilos de chocolate al día. Que es una barbaridad. De 3 tipos, ¿no? De 3 tipos, tengo aquí apuntado, que yo no sé exactamente qué consistirá esto, pero uno es súper fino, el otro súper fino con soconusco, y el tercero era de vainilla. Qué curioso. Chocolate, ¿eh? Chocolate de vainilla. De vainilla. Hoy cuando vamos a los supermercados compramos ya chocolate de fresa y eso, pero bueno, entonces, efectivamente, de vainilla. Y así comenzó la primera fábrica de chocolate y la primera tienda, a la que puso lógicamente La Riojana, porque él venía de La Rioja. Entonces, en honor a su raíz. Este es el origen de La Riojana. Esos negocios no son del todo fáciles, pero poco a poco sí se va sentando, incluso llega a traerse a su familia aquí a Málaga. Efectivamente, él empezó él solo, Fernando, pero luego vino su hermano Alejo, vino su madre, su padre, y comenzó a abrir tiendas en el resto de España. Abrió una tienda en Cádiz, otra en Madrid, en la misma calle de Alcalá, y otra en Sevilla. Y en prácticamente 10 años tenía 4 tiendas ya, la de Málaga, Cádiz, Sevilla y Madrid. Fábrica. Y por supuesto la fábrica. E incluso él se fue a Madrid a dirigir la tienda que había él mismo fundado, y se murió en Madrid con tan solo 42 años. O sea que es una persona... Fíjate, tú dices en el artículo que hubiera sido de ese hombre si hubiera podido vivir a lo mejor 20 años más, ¿no? Simplemente 20 años más, efectivamente. Entonces ya la tienda ahí como que comenzó un poquito en decadencia, aunque La Riojana tenía ya un prestigio como firma. Parece ser que su hermano Alejo no debió llevarla tan bien, porque al final acabaron vendiendo el negocio de La Riojana a un señor que se llamaba Antonio Gómez Gaztambide. Hay que decir, como nota curiosa, que la tienda estuvo en principio en calle Nueva, pero luego se trasladó a calle San Juan, justo al lugar donde hoy por pocos días están los Calzados Hinojosa. En ese gran local, que es un local grandísimo, sobre todo muy profundo, allí estuvo La Riojana desde 1860 y tantos hasta 1890 prácticamente. Ya en 1890 llegaron los que fundaron el germen de Calzado Hinojosa. Los que pusieron un negocio de alpargatas, tengo aquí apuntado, se llamaban Andrés Montes, y luego los hermanos Pilar y Gabriel González Lacomba. Andrés Monte era de la Zubia y González Lacomba era de Alhama de Granada, y allí comenzaron a fundar un negocio de alpargatas, donde un empleado que se llamaba José Hinojosa es el padre de los dueños actuales. Que fue Fíjate, es curiosísimo que en calle San Juan, en esa parte tan histórica, en 200 años haya habido nada más 2 negocios. Sí. Es que acostumbrado ahora a esa rotación que da vértigo. Pues yo creo que es de destacar. Bueno, y ahora, como decía Fernando, tristemente de actualidad, porque cierra sus puertas Calzado Hinojosa después de 100 años, después de otro negocio centenario. Bueno, pues que cierra sus puertas porque no hay relevo generacional, y bueno, porque los dueños ya se jubilan y han decidido vender el inmueble. Pero qué pena, porque cuántas alpargatas y cuántas zapatillas y cuántas botas y cuántos zapatillas de pastora y de todo hemos comprado ahí en Hinojosa. Absolutamente, que es un sitio al final que a todo el malagueño ha ido, como tú dices, sí, totalmente. Es algo también simbólico y que se mantenía igual. Hay fotografías de Hinojosa de 1900 poco, y el mostrador seguía el mismo. Exactamente. Los anaqueles donde ponían las alpargatas y el género era igual. Tienen una caja registradora también antiquísima, o sea, se mantiene todo prácticamente igual que hace 100 años. Incluso esos escaparates que están entre puerta y puerta, ¿verdad? Que tienen como esa especie de cristalera, por decirlo así, exactamente, son realmente curiosos, y hay historia de la ciudad en definitiva también. Pero volviendo al tema del chocolate, y al igual que ocurre hoy, me ha llamado la atención que en esas tabletas o en esas cajas, no sé en qué formato se venderían, que regalaban objetos. En este caso tú hablabas de una colección de cromos sobre el descubrimiento de América. Por ejemplo, claro, yo recuerdo cuando éramos chicos que con los Danones, con los yogures de Danones, regalaban estampitas de lo que fuera, y todos los coleccionábamos en unos álbumes. Es una forma de atraer al público. Entonces, pues se regalaban como unos cromos que hoy son objetos de coleccionistas, se venden en muchas páginas web y son auténticamente maravillosos, y se regalaban
trasladaban sobre varias series, y entonces también postales, era una forma de atraer a la clientela. Y era un símbolo también de distinción. Claro. Ellos llegaron a regalar esas postales tan bonitas en el despacho que abrieron en Calle Larios, ¿no? Creo que en el año 1900, apenas 9 años después de que Calle Larios se estrenara, y lógicamente todos los grandes comercios y todas las grandes despachos, como se llamaban en aquella época, muchos de los negocios, bueno, pues se trasladaban a Calle Larios como manera de era la tarjeta de presentación, bueno, pues de que aquello era un negocio importante. Un negocio. ¿no? Es que La Riojana tenía que ser un negocio en Málaga importantísimo. Tenemos la tienda de Calzado Hinojosa, nos tenemos que imaginar eso, en vez de llenos de alpargatas, llenos de productos coloniales. El chocolate era un producto estrella, pero también había galletas, había también todo lo que era el negocio de ultramarinos, que entonces era en Málaga tan potente con el puerto y con la colonia extranjera, que era tan importante. La marca de La Riojana era tan famosa que un señor que se llamaba Leovigildo García Fernández, en Calle Larios número 1, donde estaba la famosa librería Imperio, en ese local, establece La Riojana, alquila la marca y pagaba una cuota anual, creo que era de 1.960 pesetas por usar la marca de La Riojana. Y allí estuvo hasta el año 1925. Leovigildo García Fernández alquilando la marca de La Riojana. O sea, que era como un franquiciado, por así una franquicia, decirlo. algo parecido a una franquicia, efectivamente. Qué por utilizar la marca. Y él fabricaba también su propio... Él también, también fabricaba su propio chocolate y vendía su propio chocolate. Hasta que en 1924 llega el tercer dueño, que es la familia que lo cerró, que es la de Francisco Luque Repullo. Este Francisco Luque Repullo es el abuelo de de Manuel Abela Luque, que es el que no ha pasado toda la información. Francisco Luque Repullo compra la marca, la compró en 1924 en 150.000 pesetas, que era un dineral. Era entonces un dineral, en 1924. Era muchísimo dinero. Que podríamos hacer ahora mismo comparaciones, pero eso era prácticamente lo que valía un edificio en Calle Larios. No una casa. Millones de euros. Un edificio en Calle Larios. O sea, era muchísimo dinero, con lo cual quiere decir que La Riojana era una marca muy prestigiosa, ¿no? Y ha hecho esa referencia al vínculo del tercer propietario con la persona que te dio toda la documentación, pero también era abuelo, nos has dicho antes de empezar el podcast, de María Teresa Campos. María Teresa Campos se llama María Teresa Campos Luque, ¿no? Y este señor se llama Francisco Luque Repullo, o sea, era el abuelo de María Teresa Campos. Y de hecho me ha llamado la atención también que en ese artículo tú comentabas que este señor, Francisco Luque Repullo, hoy un familiar suyo, un descendiente, regenta de un negocio en la calle Puerta del Mar, ¿verdad? O sea, que es una familia final de negociantes. Hay una tienda también de las antiguas que queda en Málaga que se llama Martín Luque. Este Luque es el Luque Repullo, es también nieto. Es también descendiente. O sea, comerciantes de pura cepa. De familia exactamente malagueña. Y Francisco Luque Repullo, que venía de un pueblo creo recordar, tengo ya apuntado, de un pueblo de Lucena, venía de un pueblo de Córdoba, de Lucena, pues era otra persona muy emprendedora, porque su padre tenía negocios de panadería en Lucena, pero a nivel industrial, y él puso otro obrador de pan aquí en Málaga. Puso también, por supuesto, él compró La Riojana, pero es que además vendía también alpargatas, también tuvo fue representante de las galletas Artiach, o sea que es que y del coco diversificaban. Ellos diversificaban por si fallaba un palo, que le quedaran otro, como buen comerciante. Y este fue Francisco Luque Repullo, él y su descendiente, los que tuvieron La Riojana desde 1924 hasta el año 75, que cerró la Riojana. Eso es. Sí. A día de hoy no han llegado muchas de estas informaciones, porque tú comentas que en Vida Gráfica, que es una revista de la época que todos los que hemos consultado alguna vez información histórica sobre Málaga, hemos acudido a ella, en algún momento hemos caído en ella, que se publicó en esa revista, en Vida Gráfica, como digo, un artículo en el año 1925, que al fin y al cabo lo que hace es como una crónica de esa compra, en la que se cuenta en qué consiste realmente La Riojana, o cuáles son las novedades que tienen en su almacén, en su fábrica, y desde luego muy gráfico. La historia cuenta, las imágenes. La fábrica de La Riojana daba empleo a 100 personas en 1925, que es mucha gente. Mucha gente. Estamos hablando de la principal fábrica de chocolate de Málaga y de la más importante de Andalucía. Estaba, como digo, en calle Mármoles, y lo más curioso de la fábrica es que movían todo el género, movían la fabricación con vagonetas de tren, que, de tren serían pequeñitas, pero claro, eso lo han contado los descendientes, que le llamaba la atención cuando llegaban a la fábrica de chicos, veían aquello y veían que había como vagones de tren, pero eran unas pequeñas vagonetas que servían para transportar el género que iban fabricando, ¿no? Que es un recuerdo infantil que se ha ido quedando.
¿no? Un poco como fábrica de Willy Wonka, ¿no? Como la imagen que tenemos de Charlie y la fábrica totalmente. de chocolate. Así, Charlie, ¿no? Justo, Charlie y la fábrica de chocolate. Pues esto es Fernando y la fábrica de chocolate. Exactamente. El primer... Sí. Bueno, pues Francisco Luque Repullo le dio un empuje muy grande otra vez a la riojana, le sacó un poquito la decadencia en la que había estado, por lo menos en cuanto a la fabricación de chocolate, y creó su propia marca de chocolate que se llamaba Chocolates ABC, que todavía se siguen fabricando, lo que pasa es que ya no pertenecen a la familia, y el ABC venía del nombre de la mujer de Francisco Luque Repullo, que se llamaba Amparo, eran las siglas, Amparo Vergara Cano. Hombre, Vergara es con V, pero bueno, hicieron hizo la trampa trampilla. y la pusieron mejor, con la B. mejor. Estos los chocolates ABC llegaron a ser incluso proveedores de la Real Casa, que era entonces una distinción a la que aspiraba cualquier comerciante. Y además incorporaban el sello en su producto para que el público y los consumidores supieran que, bueno, que era tan prestigioso, tan exquisito, que merecía llevar el sello en el producto. Sí, efectivamente. Llega un momento en el que ya llegó Nestlé a España y entonces ya llegó una competencia muy reñida. Y entonces llegan las grandes compañías y entonces no era ya, había mucha competencia y no era ya tan rentable la fabricación del chocolate, y entonces ellos vendieron lo que era la fábrica de chocolate, pero siguieron con la marca de la riojana y ya se centraron en el negocio de los ultramarinos. Y estuvieron en un principio en de calle Larios, donde lo hemos dejado a Leo Vigildo, y a Francisco Luque Repullo. Francisco Luque Repullo trasladó sus tiendas a la Plaza de Arriola. Y allí estuvo hasta la Guerra Civil, en el que quemaron el edificio y desapareció. Y luego pasó a la calle Cisneros, donde estuvo al final de calle Cisneros hasta que cerró en 1975 lo que era la riojana, ¿no? La cuestión es eso, ¿no? Que a partir de la década de 1930 el negocio empieza a sufrir cada vez más. También creo que cuenta en el artículo que durante 1936 sufre algún tipo de ataque por parte de la milicia, ¿no? Si no me equivoco. Sí, yo creo recordar que me contó Manolo Luque que por lo visto en el edificio, desde el tejado, estaban disparando, y entonces unos milicianos decían que habían disparado desde la azotea y entraron y quemaron aquello, como eran estos años bárbaros del 36. Entonces se fueron a calle Cisneros y ya se dedicaban fundamentalmente al comercio de coloniales. Estamos hablando de los años 40, años 50, que eran años muy duros de la posguerra, en la que se pasaba hambre y en la que era muy difícil proveerse de alimentos y de género. Y entonces cuenta precisamente Manolo Luque que su abuelo tenía las paredes llenas de cajas para que pareciera que había mucha comida en la tienda, pero las cajas estaban la mayoría vacías. Y cuando llegaba un representante a comprar allí y veía tantas cajas, pensaba que este hombre era un negocio floreciente. Entonces todo eso hacía que pudieran negociar en condiciones más favorables. Claro. Qué maravilla, que eran todo ficticios. Al final, ¿no? claro, bueno, al final un poco esos trucos, ¿no? De comerciante y esas ganas de seguir para adelante. Nosotros que somos muy jóvenes y no conocemos todo, hemos conocido los últimos coletazos, pero hay que pensar en los años 50, años 60, en donde en Málaga todavía no existía el comercio al por mayor, lo que hoy entendemos como y sobre todo lo que es el autoservicio, con los supermercados que empezaron a llegar en los años 70. Cambió entonces el sistema de distribución de la alimentación en España, pero hasta los años 60 en el centro de Málaga había muchos ultramarinos muy prestigiosos. Podemos nombrar algunos, por ejemplo Los Alpes, en calle Calderería, La Genovesa, en la Plaza Uncibay, Cano, que estaba en la Plaza del Carbón, La Cosmopolita, en calle Larios. Ya solamente... Todavía que la Cosmopolita la recuerdo yo perfectamente. Ahora quedan algunos al final de calle Granada. Queda Zoilo, enfrente de Santiago, queda La Mallorquina, en la Plaza de Felisain, y luego en calle Martínez creo que hay y Juan de Dios Barba. Son los tres ultramarinos que quedan ahora mismo, que lo último que queda de la gran cantidad de ultramarinos, pero además de lo que se llama hoy delicatessen. Sí, lo que pasa es que se han convertido, eso es lo que iba a decir, esos tres ultramarinos se han convertido en el reducto de lo exquisito, de lo bueno. Tú sabes que vas allí y que vas a tener lo mejor, y que lo mejor es, en ese caso, lo de toda la vida. Eso es, la manzana de oro, que también está en la Malagueta, creo que también es fácil de recordar. Y lo que tú dices, yo creo que al fin y al cabo es un público más gourmet, que ya está buscando quizá alguna marca concreta o algún producto más exótico. Y tú que además te dedicas al tema de la gastronomía y que tienes paladar y olfato para eso, pues realmente son las marcas de toda la vida que tú dices, bueno, es que esto es pues sinónimo de tradición, de algo bien hecho. Tiene un valor añadido, en definitiva. Absolutamente. Yo que voy a comprar mucho, soy parroquiano de Zoilo, en la calle Granada, las cosas no son tan caras.
Lo que pasa no son tan caras, lo que pasa es que tienen los mismos proveedores de hace 70, 80 años. El jamón York que venden es el mismo que llevan vendiendo desde hace 80 años, los mismo dulces, vino, lo mismo. Entonces, claro, los proveedores son los mismos y son como los sabores antiguos. Es verdad que hay cosas que son más caras, como en todos sitios, ¿no? Pero tampoco te creas, Fernando, la diferencia después lo mides con respecto a la calidad del producto y apenas es tantísima. Es apreciable, sí. Pues eso es lo que tenemos que imaginarnos. Estos 3 ultramarinos que hemos puesto al Solur que quedan en el centro, la Manzana de Oro en la Malagueta y algunos más que hay ahí en los barrios, pues así era lo que había, eran los ultramarinos que había en el centro, que eran de una calidad y de una categoría, porque entonces todo el mundo vivía en el centro y no se compraban en supermercados ni en grandes superficies, se compraba todo en las tiendas de ultramarinos. Y entonces se dedicaban, y además el de la Riojana tenía otro voto a favor suya, y es que estaba en calle Cisneros, que era la zona por donde venían todas las personas de los pueblos. Todas las zonas de calle Cisneros, de calle Compañía, llegaban los autobuses de los pueblos y paraban precisamente en la zona del Atrón de los Pobres, y entonces entraban todos los días riadas y riadas de personas que venían de los pueblos. Los cruceristas de los pueblos, ¿no? Y venían y compraban estoy pensando, por ejemplo, en Río de la Plata, que era una tienda que vendían, pues esa también estaba en calle Especería Cisneros. Entonces, justo en el paso, una zona muy comercial entonces. Estamos hablando de los años 50, años 60. Era la zona más comercial de Málaga, más que Calle Larga y más que Calle Nueva. La calle Compañía y la calle Especial de Cisneros, porque entraba toda la gente de los pueblos, ¿no? Qué curioso. El negocio, como tú indicabas antes, cierra finalmente en 1975, o sea, hace apenas 50 y nada, ¿no? No llega a 50 años todavía, ¿no? Exactamente, 48. 48 años exactamente. Y ese es el final de La Riojana, pero de luego, como vemos, durante... No de la memoria. Años, exactamente, fue un gran negocio también que fue muy representativo dentro de Málaga. Efectivamente, y por eso queremos honrar la memoria de todo ello, y además que estuvieron durante varias generaciones vendiendo productos de muchísima calidad. La Riojana ya se perdió como marca, pero durante más de 100 años fue una marca muy prestigiosa, ¿no? Y la pena fue que su fundador, pues Fernando López González, muriera con 42 años, pero ya había fundado ya tiendas, como digo, en Cádiz, en Sevilla, porque se hubiera convertido probablemente en uno de los grandes. Y es cierto que yo antes de empezar el podcast lo pensaba, digo, fíjate que hablamos siempre pues de la siderurgia de los Heredia, de las fábricas textiles, después de las bodegas, de un poco de todas esas grandes referencias, pero es que en Málaga había fábricas de muchas cosas. El otro día hablábamos hace pocos podcasts de la fábrica de tejas de la colonia de Santa Inés. Después yo he escrito también de una fábrica que a mí me parece absolutamente deliciosa, de la que había en el llano de Doña Trinidad, de los estuches de Federico Vilche, de los estuches para productos de lujo, que trabajaban nada más mujeres y eran pues estuches para joyería, estuches para productos gourmet. Es decir, Málaga tenía una pujanza industrial absolutamente vigorosa y absolutamente diversa. Es que había muchísima industria de muchos tipos diferentes. Entonces, bueno, pues honra y memoria pues a todos aquellos valientes que además que no solo vinieron a Málaga a emprender, sino que, bueno, que en momentos de dificultad, acaba de hablar Fernando, ¿no? De ese momento de la guerra civil donde queman un montón de comercios, bueno, pues donde renacen después en otros sitios de Málaga y consiguen sacarlo adelante. Entonces, bueno, yo creo que esa generación de acero, bueno, pues merece hueco en este podcast y agradecer sobre todo a esos descendientes que hayan querido conservar la memoria de su antepasado y sobre todo que la hayan compartido con nosotros, ¿no? Totalmente. Se me ha olvidado otra muy importante que empezó como comercio de ultramarinos también, que era Prolongo. Rafael Prolongo Gutiérrez, que estaba también en calle San Juan, en la esquina con calle Cintería, donde estaba Simón Castel, y este Rafael Prolongo Gutiérrez fundó su comercio en 1820, ha cumplido ahora 200 años, y él era de origen genovés y fabricaba un salchichón a la manera genovesa. Y entonces ese salchichón se hizo muy famoso y fue el precursor de Prolongo, que ahora mismo, bueno, ya se ha vendido a otra familia, ahora mismo es, yo creo, de las pocas empresas malagueñas que tiene 200 años. Y sigue estando en Málaga, Prolongo. Y ha cumplido 200, en 1820, ha cumplido hace 3 años 200 años. Y sigue siendo otra empresa radicado en Málaga. Ahora de la familia Soler. Que ahora de la familia Soler. Efectivamente. ¿No? Y que perteneció a los Prolongos hasta hace no mucho. ¿No? Sobre todo también eso, que cuando hablamos de esos negocios que tienen, lo que sea, 250, 75 años, que no es tanto por el número de años en sí, que hagan bulto, sino también por todo lo que han pasado durante esos años, claro, y todos los acontecimientos que han superado. Y de esos momentos de, bueno, los momentos de luminosos, y después, como contaba también Fernando, ¿no? Bueno, pues cuando tú tenías que agudizar el ingenio y poner cajas vacías un poco para
engañar, entre comillas, al representante y conseguir sacar el negocio adelante y bueno, y conseguir que granito a granito, y nunca mejor dicho, pues aquello fuera, si no floreciendo, al menos manteniéndose luego, a la espera de tiempos mejores. Desde luego. Entonces, a mí me da la sensación de que eso se está perdiendo. Por desgracia. Y es la huella de una Málaga que ya casi no existe, ¿no? Juan de Dios Barba me contaban que en calle Martínez que llegaban a vender el mismo jamón 4 o 5 veces. Claro, ellos no podían, en los años 40 no podían tener en la tienda 10 jamones, porque a lo mejor no les llegaba. Entonces tenían un jamón, llegaba un cliente y lo compraba y se lo guardaba. Sí, se lo guardamos, se lo llevamos a su casa y lo volvían a sacar. Y llegaba otro cliente y lo volvía a comprar. Entonces a lo mejor lo había vendido 4 veces el jamón. Ya sabía que podía comprar 4 jamones. Ellos tenían una por forma, adelantado, claro. No tenían otra forma de subsistir y... Sí. Eran años muy difíciles y a pesar de eso subsistieron y salieron para adelante y siguen todavía existiendo. Totalmente. Pues Fernando, mil gracias. Un capítulo más que yo me quedo con ganas de más. No sé, de verdad, hoy ha sido el típico recorrido que tanto nos gusta, que no es el recorrido industrial, que también es el recorrido sentimental y familiar, que yo creo que le da una categoría ya absolutamente histórica, de historia de la buena, pues a las historias que contamos. Y Fernando, agradecerte como siempre, muchas gracias a vosotros, esa sabiduría y sobre todo cómo nos cuentan las cosas. La facilidad para conectar historias, que eso se agradece de verdad, Fernando, mil gracias. Pues muchas gracias a vosotros y buenos días. Bueno, nosotros nos quedamos citados para la semana que viene, que vamos a contar más historia en este cierre de temporada, que ya va quedando cada vez menos, pero que estamos pasándolo bien, como en capítulos como el de hoy. Sí, y seguiremos. Todavía quedan unas cuantas por contar antes de que nos vayamos de vacaciones y cambiemos el aire acondicionado por la playa. Yo creo que el chocolate se lo han tenido bien hasta el final del capítulo. Ha resistido. Ahora nos lo tenemos que comer. Eso es. Y yo lo que sí quiero decir, por cierto, la gente, que seguro que hay mucha gente que nos escucha que se acuerda de la riojana, de los productos en definitiva, o de cualquiera de la referencia y de otras empresas de las que hemos estado hablando, que nos lo comente también, por supuesto. Sí, absolutamente. Además que siempre nos encanta y probablemente dentro de 1, 2 o 3 podcasts hablaremos de eso, de la gente que se pone en contacto con nosotros y sobre todo que nos hace saber que está ahí, que se agradece. No, que es lo que realmente pues nos da fuerza para seguir con esta locura. ¿Cuántos capítulos hemos hecho, Curro? Este creo que es el 128, si no me equivoco. Bueno, pues ya está, pues nos quedan 128 capítulos después. Pues Ana, mil gracias y nos escuchamos la semana que viene. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.